Con respecto al origen de la violencia, podemos decir que no es un fenómeno producto del determinismo biológico, sino que es algo que se aprende, se adquiere a lo largo de nuestra vida y es necesariamente una evolución condicionada por el entorno social, económico, cultural en que nos toca desarrollarnos a cada uno de nosotros. Resulta para nosotros en este momento de interés una diferenciación entre lo que es la agresividad y lo que es la violencia. Por supuesto, sin profundizar mucho en el tema, porque estamos invadiendo temas psicológicos y de neurociencia, pero no obstante, como una mera aproximación, basta decir que mientras la agresividad es biología pura, innata a todo ser humano, es una conducta instintiva. Normalmente todos nosotros somos agresivos en alguna medida, pero tenemos ciertas inhibiciones que nos controlan y nos impiden llegar a actos lesivos o dañinos. Por su parte, la violencia se traduce en actos intencionales, con un fin de ocasionar un daño. Podríamos decir que sería la agresividad influenciada y acrecentada por los factores socioculturales. Ahora, cuando hablamos de violencia, automáticamente nuestra mente nos lleva al maltrato contra otro ser humano, a la violencia de género, que es lo más común. Desde este punto de vista, digamos que sufrir maltrato es una de las peores experiencias por las que puede pasar un ser humano. Por las consecuencias para las víctimas, no solamente a nivel físico, sino también por las secuelas psicológicas que puede dejar. Y en muchos casos pueden ser devastadoras y perdurables. Ahora bien, el maltrato puede aparecer en diversas situaciones, no solamente contra las personas, mujeres, hombres, ancianos, niños, sino también contra los seres de otra especie, en este caso los animales no humanos. Estas personas que ejercen violencia pueden ser definidas como maltratadores, de una forma por así decirlo. Son personas que sufren problemas a nivel psicológico. Algunos han crecido en familias poco estructuradas, en entornos propicios para desarrollar este tipo de personalidades. Los maltratadores suelen ser personas intolerantes, autoritarias, psicológicamente inflexibles, agresivas, crueles, insensibles. Pero, fíjense ustedes, que estas personas se muestran normalmente agradables, aunque son chantajistas y se ofenden muy fácilmente. Si caracterizamos la violencia, podemos decir que es el empleo de la fuerza física o psicológica intencionalmente contra una persona, también puede ser contra uno mismo, contra sus pertenencias, contra los seres queridos, para conseguir un fin determinado, forzando la voluntad del sujeto agredido, o bien por razones patológicas de aquel que goza con el sufrimiento ajeno. En particular, podemos decir que quien ejerce violencia intenta imponer su voluntad, ejercer poder sobre el sujeto violentado, someterlo a la violencia, someterlo de alguna manera. La violencia puede ser de alguna manera activa, mediante acciones concretas o pasivas, a través de la inacción o de la omisión. La ley 14.346, ya sabemos, reprime los actos de maltrato y crueldad contra los animales, pero con una misma pena, hecho que resulta criticable debido a que establecer una pena debe tener en cuenta la lesividad de cada una de las acciones que se reprimen. En este caso, yo creo que existe una gran diferencia entre los actos de maltrato y actos de crueldad. Disculpen un segundo. Por supuesto, la ley 14.346 define actos de maltrato y actos de crueldad que, por cuestiones de competencia de lo que estamos diciendo, no los voy a reproducir en este momento. Simplemente les voy a decir que la violencia es una manifestación cultural de la especie humana, aprendida, transmitida, muchas veces en forma inconsciente. Es una conducta intencional y dañina. Los animales no son violentos, por su parte. Los animales pueden ser agresivos, obran en forma instintiva. El humano no. El humano adquiere la violencia, aunque sí puede ser instintivamente también agresivo, pero sabemos que esa agresividad
en una persona normal está controlada. Los actos violentos a los animales de compañía son indicadores de una psicopatía violenta que no se limita a ellos mismos, sino que puede extenderse a otras personas, a otros humanos, dentro del mismo hogar. Y a la inversa. Debemos tener presente que esos actos se basan en un binomio arcaico que ya mencioné, que es poder y violencia, ejercido a modo de control sobre el otro, pudiendo constatar que maltratar a los animales es una señal de advertencia de que otros miembros dentro del grupo familiar pueden estar en riesgo. La obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros constituye un indicador de la existencia de un disturbio psicológico. Por ejemplo, la crueldad en los niños que afecta a los animales es un signo clínico relacionado con desórdenes antisociales y de conducta. En el mismo sentido, también se indica que los menores que abusan de los animales pueden vivir y reproducir situaciones de abuso, es decir, pueden ser violentos hacia las personas. Y también pueden ser violentados. Ahora bien, los actos de violencia, de maltrato, la crueldad hacia los animales, en primer lugar va a dar que hacer a los psicólogos y psiquiatras, pero en lo que a nosotros nos compete, lo primordial va a ser la educación, inculcar valores de convivencia, el respeto de otras formas de vida, entendiendo a los animales no humanos como seres sintientes y conscientes, siendo esta labor en primer lugar a cargo, alguien tiene el micrófono abierto, a cargo de la familia, de las escuelas, las comunidades, dejando en claro que la violencia hacia otros seres y en particular el maltrato y la crueldad hacia los animales constituyen conductas reprochables y sancionadas como delito. Ahora bien, ya entrando más en el tema, después de una breve introducción, diremos que la ley 14.346 tiene naturaleza penal. Integra el derecho penal. Sin embargo, es una ley poco difundida. Yo diría muy poco conocida y en muchos casos para nada aplicada. Como todas las leyes penales, tiene un doble objetivo. Por una parte, establecer sanciones para quienes incurran en conductas descritas por esas leyes, y por otra, cumple con la función preventiva, amenazando con pena a quien viola la normativa. Por lo general, las leyes penales tienen el problema de una delincuencia en aumento. El hecho que ha llevado a replantear este hecho ha llevado a replantear el monto de las penas e inclusive los límites de la inimputabilidad. Sin embargo, la consecuencia sigue en aumento. No es la medida de la pena o la edad desde la cual se puede imputar un delito lo que pueden servir para prevenir este tipo de situaciones. Para mí, lo que sirve para prevenir el delito es la eficacia de la ley. Si tenemos una ley que no se cumple, que no produce resultados, nadie le va a tener miedo y no va a tener ninguna función preventiva. Por ello decimos que el carácter preventivo de las normas tampoco ha tenido mucho éxito, circunstancias que nos lleva a profundizar en general sobre las leyes penales y en especial sobre la ley 14.346. Observo que la ley contra el maltrato y crueldad, y lo reitero, no cuenta con la debida publicidad. No es conocida por gran parte de la población, hecho que resulta agravado en cuanto a la mayoría de las universidades no incluyen en sus cátedras la cátedra de Derecho Animal. Tampoco forma parte de la instrucción de los cuadros policiales y su aplicación ni siquiera se puede denunciar ante diversos inconvenientes que existen en las interposiciones de las denuncias. Surge como necesario lograr el pleno conocimiento de las normas, además de instruir a los organismos encargados de aplicar la ley, la necesidad de que lo haga, siendo esta la tarea que nos hemos propuesto en el instituto. Sabemos que el Estado exige para satisfacer y cumplir cometidos en pos de la satisfacción de los intereses del grupo social. Para poder existir y gestionar el interés público,
está investido de imperium, de poder. La actividad estatal se concreta en 3 funciones: legislativa, justicia y administración, que en el sistema republicano se cumplen por medio de órganos distintos que ejercen el poder del Estado. Marienhoff define la administración pública como una actividad permanente, concreta, práctica del Estado, que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que la integran. En la organización del Estado está orientada, por ende, a atender, mejor dicho, a los administrados, y es primordial que en el ejercicio cotidiano de ese poder se garantice la transparencia de los actos de gobierno, como así también el apego a la ética. El funcionario público o empleado público, entre los cuales hacemos referencia en particular al personal policial, viene a desempeñar una tarea de servidor, por lo cual está obligado a obrar conforme al marco de competencias que el ordenamiento jurídico le ha instituido. Y en caso de que su obrar sea irregular, surge la teoría de la responsabilidad como garantía jurídica, como mecanismo de control, garantía de respeto a los administrados y control en el ejercicio de las potestades públicas. Los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones pueden ser pasibles de distintos tipos de responsabilidad administrativa, civil, política, penal, tramitando cada una de ellas por vías legales distintas en lo que respecta a la responsabilidad penal, activa o omisiva, que se encuentra tipificada normalmente, antijurídica y punible. Se requiere algo más. Hemos dicho que funcionario público son aquellas personas que de alguna forma tienden a satisfacer los intereses colectivos, es decir, los intereses de la comunidad. Son servidores. En consecuencia, podemos observar que ante el incumplimiento de sus obligaciones incurren en delito. Y ese incumplimiento al cual nos estamos referidos debe ser producido en ejercicio y con ocasión de sus funciones. Es decir, que si el funcionario público, y en este caso el policía, está fuera de servicio y sin uniforme, no comete ningún delito, pero estando en servicio y uniformado, y se presenta alguna de las situaciones que prevé la ley, va a cometer un delito. Por ello decimos que no cualquier acción u omisión de un funcionario conlleva necesariamente un reproche penal, resultando tanto la tipificación penal, o sea, el delito descrito en la norma, como la competencia, o sea, la labor que él debe hacer, claros límites a la personalidad criminal y al poder punitivo estatal. Tanto en los delitos activos como en los homicidios se pueden analizar 2 órbitas. Y esto es para que quede claro lo que vengo diciendo. Un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El primero de ellos se refiere a la exteriorización de una conducta distinta de la establecida, que teniendo la posibilidad real y efectiva de llevarse a cabo de manera correcta y en forma intencional no lo hacemos. Y a contrario senso, la imposibilidad de realización por falta de competencia expresa deriva en que la conducta no sea penalmente responsable. Traducido. En primer lugar, la conducta debe referirse primero a un hecho delictivo. Y en segundo lugar, vuelvo a sintetizar, debe producirse en ejercicio y con ocasión de sus funciones. Bueno, en efecto, solo se les acreditará que la lesión provocada es objetivamente imputable a él como obra propia y que en su esfera de competencia tenía la posibilidad de dejar transcurrir. Es decir, todo aquel hecho que estando dentro de la esfera de su competencia, el personal policial dejara que ocurriera, lo haría incurrir en delito. La característica particular que presentan algunos delitos contra la administración pública es precisamente el sujeto activo. Nos estamos refiriendo al funcionario público. Y vamos a volver a recalcar el tema del funcionario público porque es uno de los problemas que estamos teniendo hoy en día en la aplicación de la ley
de maltrato y crueldad animal. La ley, mejor dicho, el Código Penal, en su artículo 77, define expresamente lo que se entiende por funcionario público. Dice el artículo, acá lo tengo, por los términos funcionario público y empleado público usados en este código, se designa a todo aquel que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de la autoridad competente. Conforme a la definición brindada, parece que no habría una diferenciación entre funcionario y empleado público como corresponde, como se hace en la parte administrativa. En la parte administrativa se caracteriza al funcionario público como aquel que cumple, que da órdenes y instrucciones, y al empleado público como aquel que las recibe. Para el derecho penal, conforme a esta definición que da el artículo 77, tanto el jefe de policía como el agente son funcionarios públicos. Es decir, que los dos son pasibles de incurrir en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público. No hay distinción entre el jefe de la dependencia y el agente que cumple las órdenes. Contrariamente, en la parte administrativa, normalmente a los efectos de la responsabilidad sí existe esa diferencia, siendo más grave, por supuesto, aquel que da las órdenes y menos grave aquel que las recibe. En materia penal no hay diferencia. Se comete el delito y el delito es igual para todos. Ahora bien, el Código Penal establece todo este tipo de delitos en el título denominado Delitos contra la Administración Pública. No solamente prevé este tipo de delitos, sino también otros que pueden cometer particulares y a los cuales se les puede atribuir el carácter de funcionarios públicos, ya sea porque han sido destinados a cumplimiento de órdenes, a requerimiento de una autoridad, por ejemplo. Existen otros casos definidos, pero en este momento nos interesa específicamente la función policial. Ahora bien, ¿qué significa que estos delitos sean de orden público? Es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día. Significa especialmente que para este tipo de delitos no es necesario que su investigación y persecución se efectúe a través de una denuncia. No es necesaria una denuncia. Pueden perseguirse de oficio. No hay necesidad de denuncia previa que se inste al procedimiento criminal. Es una característica particular que muchos funcionarios públicos no tienen en cuenta, y en especial en la aplicación de la ley de maltrato. Dentro de los delitos contra la administración pública existen unos cuantos que no voy a mencionar en este momento, simplemente me voy a referir a los que nos afecta a nosotros, que son el tema del abuso de la autoridad, que sería aquella autoridad que tiene una orden contraria a las leyes, por ejemplo, que diese la orden a un oficial de no instruir un procedimiento por caso de maltrato, o que se le solicitaran instrucciones ante el hecho de haber presenciado un caso de maltrato y la autoridad le ordenara directamente que no intervenga. Otro caso sería la omisión de los deberes de oficio, que es aquel que presencia un acto que constituye delito y no hace absolutamente nada, o aquel al cual se le interpone una denuncia y no la recibe. Así, los artículos que más me interesan en este caso sería el artículo 249 del Código Penal, que, a ver, déjenme buscar un poquito, dice: será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500 e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año al funcionario público que legalmente omitiere, rehusare o retardare algún acto de su oficio. Se refiere en este caso al cumplimiento de las funciones administrativas del cargo, consistente en omitir, rehusar, hacer o retardar algún acto propio de sus funciones. Es un delito de omisión. La consumación tiene lugar cuando el acto omisivo, sin necesidad de que se produzca consecuencia alguna. Es decir, no se hace nada, no es necesario que se produzcan las consecuencias, el delito se procede por la sola inacción del funcionario. También puede rehusarse, o sea, negarse a hacer algo. En este caso será necesario que previamente se lo hayan pedido.
o en retardar un acto propio de sus funciones. Dice, se hace una denuncia y se demora, simplemente. El objeto de la omisión es un acto de su oficio. Volvemos a reiterar, acuérdense en lo que decíamos recién acerca de la competencia y acerca de la tipificación. Se trata de un acto propio del oficio, del personal policial en este caso, que omite realizar algo que le es propio. En este caso, recibir una denuncia o actuar frente a la comisión de un delito. De donde resulta con toda claridad que solo puede ser autor funcionario público. El hecho es doloso y la exigencia expresa de la norma en el sentido de que se trate de una omisión cumplida ilegalmente, es decir, que es una condición objetiva y subjetiva. En cuanto a la función policial, disculpen un segundo. La función policial ocupa un lugar primordial en materia de seguridad ciudadana. Por ello, la legitimidad y la eficacia de las actuaciones de estos agentes estatales son fundamentales para promover la seguridad, la justicia, los derechos humanos en las sociedades democráticas. La cuestión policial justifica su trascendencia actual, pues además de ejercer una función indispensable para la administración del Estado, es un instrumento de intervención social que tiene un efecto en las principales formas de relación entre el Estado y la sociedad. La función pública atribuida a las policías tiene como principal objetivo contener, mantener la seguridad y el orden público, hacer respetar las leyes, proteger los ciudadanos y sus bienes de peligros y actos delictivos. Como ciudadanos, ante un hecho delictivo, y en especial con alguna de las conductas descritas por la 14346, nuestra primera reacción será siempre acudir a la dependencia policial y realizar la correspondiente denuncia. Al respecto, debe decir que hasta el momento, hasta el presente, es costumbre desalentar este tipo de denuncias, ante el desconocimiento de la existencia misma de la norma. En otros casos, se recibe como contravención, y en otros casos simplemente queda en la nada. El problema es el desconocimiento, y lo que va a traer como consecuencia es que en el futuro se convertirán en nuevos delitos. La falta de prevención va a determinar la existencia de nuevos delitos y además va a acarrear una serie de delitos de incumplimiento de deberes de asistencia familiar a medida que la ciudadanía vaya tomando conocimiento de sus derechos. Esto es, ante la falta de interposición de denuncia o ante la inacción de la autoridad, denunciar el incumplimiento de los deberes del funcionario público. El problema del desconocimiento se va a convertir en el futuro en nuevos delitos, así que la lógica sería que empecemos a adoptar otro tipo de medidas. Consecuencia de ello, diremos, será la toma de conciencia de las deficiencias producidas hasta el momento, la necesidad de la enseñanza en la instrucción a todo personal policial, así como la organización de los procedimientos, la diagramación de las estrategias, la confección de protocolos a los efectos de dar cumplimiento a los objetivos y las metas planteadas por las leyes que especialmente regulan la labor policial y las leyes que regulan el maltrato y la crueldad animal. Los reclamos frente a los actos de maltrato y crueldad son hoy un reclamo social, un reclamo de los administrados, frente a los cuales los funcionarios públicos, como parte del Estado, deben dar una respuesta a los efectos de garantizar la seguridad y el orden público. El bienestar de las personas se sitúa como el principal objetivo de la seguridad humana y este último abarca también el bienestar de los animales, aunando los tratamientos asociados con la fuerza pública y con el mantenimiento de la ley y el orden público, así como la erradicación de la violencia y la inseguridad. Normalmente en este momento daría por terminada la disertación, pero recibí una consulta hace poco relativo a el obrar policial y que hace estricta referencia a lo que es la función policial,
y a su cumplimiento. Se me preguntó, no sé si era personal policial o personal de bomberos, que cómo se procede si en la vía pública encontramos un automóvil estacionado al rayo del sol, cerrado, y en el interior existe un animal con severos problemas para respirar. Normalmente existen una serie de prejuicios para el accionar en este tipo de circunstancias. El principal prejuicio es el tema de la propiedad. Es decir, si hay un animal que se está muriendo dentro del vehículo, uno de los principales problemas que afectan a todos los que van a intervenir es el hecho de tener que destruir el parabrisas o uno de los vidrios del auto para poder sacar al animal. Es una traba, pero es una traba que debe ser resuelta a través de la lógica, a través de las leyes. Normalmente lo que se aconseja es recurrir en primer lugar al personal policial. Por supuesto, hay que tener en cuenta el tiempo y la forma que el mismo nos apremia, teniendo en cuenta que en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública y teniendo en cuenta las temperaturas, por ejemplo, de acá de San Juan, acá en San Juan tenemos temperaturas de 30, 35, 38 grados. Esa temperatura exterior del vehículo, en el interior, aumenta progresivamente. En muy poco tiempo, 30 grados del exterior se convierten en 50 grados en el interior. Y si lo dejamos por más tiempo, puede aumentar aún más la temperatura. Eso significa que las posibilidades de respirar en el interior del vehículo son muy difíciles. Además, debemos tener en cuenta, con respecto a los animales, por ejemplo, un perro, que no tiene glándulas sudoríparas. En consecuencia, ellos eliminan el calor a través del jadeo y debe tratarse de un calor soportable. Ustedes saben, habrán visto un animal, cuando manifiesta calor, cómo se pone. Si nosotros lo dejamos en un lugar donde no hay absolutamente nada de aire y la temperatura aumenta progresivamente, muy rápidamente ese perro se va a descompensar y muy rápidamente ese animal va a morir. Es decir, que ese prejuicio de que hablaba al inicio respecto de la propiedad debe ser resuelto de otra manera. Y voy a tomar el caso de un chico, de una nena, creo que fue, que hace un tiempo el padre se olvidó la nena en el auto, aumentó la temperatura, pero esa nena trágicamente murió. ¿Qué hubiese pasado si en vez de ser el animal que estamos hablando, tendríamos a un niño? En ese caso, nadie se hubiese fijado en el tema de la propiedad para resolver la situación. En ese caso, hubiesen roto el vidrio directamente y hubiesen sacado al niño para salvarlo. ¿Por qué? Y porque es un humano, ¿no es cierto? Con respecto al pobre perro, al que se considera cosa, no es tan importante para el común de la gente. Pero resulta que ese animal, hoy en día, a través de la ley 14346, tiene derechos. Tiene derechos a no sufrir. ¿Por qué? Porque siente. Y si siente, no hay necesidad de hacerlo sufrir en demasía. Dejar un animal en el interior de un rodado con esa temperatura es someterlo a padecimientos innecesarios y sabemos que va a morir en definitiva. Es decir, que se encuentra incluido en el artículo 3 de la ley 14346 como un acto de crueldad. En consecuencia, si con el niño rompimos el vidrio, con el animal también debemos hacer lo mismo. Por supuesto, deberemos tomar algunas precauciones. Hay que acreditar que el perro estaba en grave peligro, ¿no es cierto? Básicamente podemos tomarle una foto con el celular, llamar a alguna persona que pase, que nos sirva de testigo, para tratar de salvar la responsabilidad por el hecho del daño. Si es posible, llamaremos a la autoridad. La que primero va a intentar abrir el auto. Digo que en muchos casos es muy fácil abrirlo. Yo con mi experiencia penal he aprendido a abrir varios autos, lamentablemente. Me han enseñado los clientes. No voy a decir cómo se hace por lógicas razones.
pero yo puedo abrir varios autos sin tener la llave, ¿me entienden? Me imagino que el personal policial también debe tener una capacidad parecida, ya que si yo intervengo en un par de casos al mes, ellos están interviniendo todos los días en casos de robos de auto. Así que me imagino que deben tener una capacitación particular. Pero en caso de no tener la llave, la intervención del personal policial, además de tomar la foto, mirar el testigo, va a ser importante porque automáticamente, después de traer el animal, va a estar en condiciones de elaborar las actuaciones correspondientes para que vaya a la justicia, lo cual se aconseja. Porque si nosotros rompemos un vidrio y extraemos al animal y después nos acusan y nosotros no hemos actuado de alguna manera para que el delito que se ha verificado en cuanto al animal sea tratado a través de la justicia, podemos tener algún problema. En consecuencia, siempre hay que darle intervención a la autoridad policial, ya sea que lo hagamos directamente o que lo hagamos después, para evitar que cualquier otro tipo de consecuencias nos caiga posteriormente por no haber acreditado un hecho en el momento correspondiente. Para mí, la intervención policial, siempre y cuando el tiempo lo permita, no sabemos cuánto tiempo puede haber estado el animal sufriendo las consecuencias del calor. Siempre y 3 cuando el minutos tiempo le lo quedan, permita, doctor. perfecto, deberemos dar la intervención a la autoridad policial para que tomen las medidas correspondientes. Esa era la duda que se me había transmitido. También algunos han invocado el artículo 34 del Código Penal, que es aquel que realiza un mal para evitar otro mayor. Pero esa circunstancia yo la utilizo cuando tengo que defenderme ya en juicio, ¿no es cierto? Ya para la actuación preventiva inmediata, simplemente yo utilizo la ley de maltrato y instruiré las actuaciones correspondientes ante una denuncia de ese tipo. Nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor Molina. Muy amable, muy completa tu exposición. Dejaremos las preguntas para el final, así por si alguno quiere hacer alguna pregunta al doctor Molina. Bueno, ahora voy a exponer yo. Denme un segundo que voy a abrir un PowerPoint. De todas maneras, Horacio, si no se abre, lo estoy viendo en tus anteojos. Sí. Lo podés mirar por ahí. No sé si estará ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve? Diego, ¿lo ves? Se ve perfecto, Andy. Se puede ver. Bien, perfecto. Exacto. Bueno, agradecerte, Diego, por lo completo de la exposición. Vamos a seguir hablando de lo que es violencia, enfocándolo, tratándolo desde diferentes puntos. No sé quién tiene el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor, porque al estar con pantalla completa no puedo entrar a silenciarlo. Bien, para hablar de continuar con este tema de las violencias, en definitiva, porque no existe una sola violencia, sino tenemos varios elementos y situaciones que nos van enmarcando que hablamos de las violencias. Esta foto que están viendo en la pantalla, sin lugar a duda, es movilizadora, es una imagen de que a muchos nos causa diversos sentimientos, y uno de esos sentimientos es ponernos en el lugar de ese animal, sentir empatía, que es lo que hemos venido queriendo hacer con las capacitaciones que hemos estado brindando. Como dije recién, no hay una definición específica, concreta, para definir a la violencia.
precisamente porque hablamos de las violencias, entonces tenemos una multiplicidad de factores que confluyen en el caso particular. Ninguna ciencia del saber ha podido dar una definición que englobe y enmarque a estas situaciones. Por eso tenemos diversas definiciones. La Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, en 1996, dijo que se considera la violencia como uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. Fíjense en la magnitud que toma esta situación, que una organización internacional los manifiesta, que es un problema de salud pública a nivel general. Diversas personas se ven afectadas, ya sea en forma pasiva o en forma activa por la violencia. Deberemos buscar después los elementos que llevaron a cada una de las situaciones y por qué hay algunas personas que están en esta situación en forma pasiva o en forma activa. La misma Organización Mundial de la Salud nos dice que, cuando nos define violencia, que es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo hacia otras personas, grupo o comunidad, y tiene como consecuencia lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte, incluyendo la intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos. En esto, los que ejercemos el derecho sabemos que hay una cierta categoría de delitos que requiere la intención para que sean, se configuren, y en uno de esos también está el ejercicio de la violencia. En diversas ocasiones se hace con la intención de causar daños al otro y someterlo. En definitiva, la violencia es un sometimiento. La UNESCO, que es importante tener presente esto, en su manifiesto de Sevilla nos dice que la violencia es como el ejercicio de poder, refutando el determinismo biológico, que trata de justificar la guerra y de legitimar cualquier tipo de discriminación basada en el sexo, la raza o la clase social. Y acá está muy relacionado a lo que decía el doctor Molina recién, donde no podemos hablar de un determinismo biológico en los actos violentos. Esto tiene que ver con una serie de pautas socioculturales que se van aprendiendo y que se van transmitiendo de generación en generación. Por eso apuntamos hace muy pocos días en la provincia de San Juan, cuando se sancionó una ley de perros potencialmente peligrosos, un término, por supuesto, al que no adherimos ni compartimos, y nosotros intentamos incluir en el proyecto que se presentó de los abogados en ejercicio de derecho animal, incluir la educación como uno de los pilares fundamentales para la prevención. Bueno, no conseguimos, no tuvimos éxito, pero estamos convencidos de que el camino para la prevención es la educación. ¿Por qué? Porque todo este tipo de pautas son producto de lo que se aprende en forma sociocultural, cómo se van transmitiendo este tipo de conductas. Este manifiesto declara que es científicamente incorrecto. Fíjense qué importancia que tiene esta frase, porque una organización internacional nos está diciendo que es científicamente incorrecto afirmar que el ser humano haya heredado de los animales la propensión de hacer la guerra, puesto que es un fenómeno específicamente humano, producto de la cultura. Acá reitera lo que yo estaba mencionando recién. Pretender que hemos heredado genéticamente la propensión de hacer la guerra, puesto que la personalidad está determinada también por el entorno social y ecológico. Y también dice que afirmar que la fisiología neurológica nos obliga a reaccionar violentamente, puesto que nuestros comportamientos están modelados por nuestros tipos de acondicionamiento y nuestros modos de socialización. Es decir, que la violencia se da a través de pautas de conductas socioculturales. La agresividad es propia de todo ser vivo y la agresividad está presente en diversos momentos que viven los seres humanos y los animales no humanos. Uno de ellos puede ser para conservar el territorio por cuestiones de apareamiento,
para conservar o conseguir la comida, pero en ningún momento estamos hablando de violencia, sino de agresividad. Y esta violencia, como dije recién, y voy a ser reiterativo con esto, es producto de las pautas socioculturales. No hay mucho más que decir a esta imagen. Es una imagen de hace muchos años que ha recorrido el mundo y donde podemos ver donde la guerra, la violencia encarada y llevada adelante por el hombre genera todo este tipo de situaciones. En esta guerra no hace falta recordar la intervención de Estados Unidos, una nación que, bueno, tiene como fundamental política a nivel internacional los actos de violencia. También no hace falta recordar que en esta guerra murieron muchísimas. Bueno, le pido mil disculpas, esto escapa a las intenciones de que todo salga bien, lamentablemente pueden ocurrir estas cosas. Bueno, como le estaba diciendo sobre esta fotografía, creo que ahí quedamos. Diversas muertes, diversas personas sufrieron las consecuencias de la guerra, donde Estados Unidos es una nación que siempre lleva adelante cuestiones bélicas. Y le hablaba sobre esta foto, el sufrimiento es el mismo, el dolor es el mismo, ya sea una madre humana cargando a su hijo fallecido o un animal no humano también con su cría evidentemente fallecida. La violencia tiene un abordaje interdisciplinario, no podríamos nunca abordar esta temática una sola ciencia, por eso confluyen diversas ciencias que se brindan a la tarea de trabajar en la búsqueda de alternativas de abordaje, en la búsqueda de reconocer también la violencia, porque a medida que van avanzando los tiempos nos podemos encontrar con que hay violencias que antes no veíamos y que ahora sí las podemos vivenciar. Una básicamente la violencia que se ejerce inclusive por internet, que es algo nuevo, que en mi generación de adolescente o de niño no la he vivido. Entonces, sin lugar a duda, tenemos que prepararnos para esta nueva violencia que se ejerce a través de las redes sociales. Trabajar en forma interdisciplinaria permite una mirada hacia su complejidad, las características, las dinámicas o funciones que asumen las diferentes formas de violencia. Y es ahí donde tenemos que apuntar y trabajar. Una sola ciencia no va a poder nunca modificar esto, y sí creo que, como dije recién, en la comunión de diversas ramas del saber podemos encontrar, o al menos intentar visualizar una alternativa de abordaje. Y en esto permito detenerme y hacer mención, y lo voy a reiterar en otras oportunidades, al trabajo que llevamos adelante los abogados en derecho animal, colegas de San Juan y algún otro colega de la República Argentina que trabajaron con nosotros para elaborar un proyecto de prevención de la violencia en esta ley que se sancionó en la provincia de San Juan, y siempre hacemos hincapié en que la prevención se da a partir de la educación, no existe otro camino, la prevención no tiene otra forma que no sea la educación. Acá podemos ver diversas imágenes y la violencia sigue siendo la misma, donde el que se considera superior siempre somete, siempre agrede, siempre vulnera los derechos del más débil. Y acá no hay diferencia de especie, acá no hay diferencias que puedan decir por qué sí unos y otros no. Todos sufren realmente las consecuencias de la violencia. Esta nota que parece, o este escrito que parece algo descolgado, no lo es tan así, porque dice: el asesino de perros, mataron un cachorro a palos y se filmaron. Una banda de jóvenes en Villa del Rosario, Córdoba, se filmó mientras mataban a un cachorro. Los vecinos marcharon indignados pidiendo justicia. ¿Qué podemos analizar de esto? Primero, que hay un hecho totalmente violento, que es quitarle la vida a otro ser, de la forma que sea. En este caso fue lo más violento que se nos pueda ocurrir, matarlo a palos. Pero fíjense que después la sociedad sale a hacer esta suerte de manifestaciones públicas cuando está el hecho consumado,
cuando está el hecho consumado. Pero mucha de esa sociedad no trabaja en la prevención y quizás muchas personas no tienen los medios académicos, intelectuales, tal vez para poder afrontar desde una ciencia, de una rama del saber, determinadas alternativas de abordaje. Pero sí lo pueden hacer con una participación activa, pidiendo la prevención antes que ocurran los hechos. Es fácil manifestarse pidiendo justicia después que se consuman los hechos. El real trabajo, la real prevención se debe dar a partir de adelantarnos a estos hechos. Y vuelvo a reiterar, en la provincia de San Juan nosotros hicimos un proyecto adelantándonos y buscando una forma de prevención a los posibles y futuros hechos donde estaban involucrados los animales no humanos, denominados razas de perro peligrosos, totalmente en desacuerdo de esa terminología, porque creemos de que con una sanción como la que operó en la provincia de San Juan no se ha logrado absolutamente nada, simplemente agregar una ley más a estas leyes inaplicables, a esta letra muerta que tenemos en diversas regiones de la República Argentina y a nivel mundial. Entonces entendemos de que hay que operar hacia adelante con la prevención. Fíjense en lo que dice acá. El abuso animal es apenas un eslabón de una cadena de abuso que lastima a todo el mundo, tanto a los niños como a las personas. Los niños que lastiman a los animales pueden llegar a ser adultos que lastimen a los niños o a otros adultos. Evidentemente la violencia se va dando en forma escalonada, es cíclica, y el niño que hoy somete a un animal no humano, tal vez como un juego, como algo divertido, se está creando en ese niño un caldo de cultivo que va a ser seguramente violentar a otros animales no humanos, inclusive violentar a los de su propia especie. Y acá es donde encontramos la importancia de la prevención a través de la educación, incluir, como decía el doctor Molina, en la currícula de los distintos ministerios de educación, empezar a incluir la materia de derecho animal. Esta materia que ya existe en algunos estamentos académicos, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Bahía Blanca, en Córdoba también, pero estamos hablando de adolescentes, de personas mayores, por así decirlo. Yo entiendo que debemos comenzar una capacitación desde la escuela primaria. A mí me ha tocado fundamentalmente dar algunas charlas en la escuela primaria, en los jardines de infantes, y es impresionante el nivel de atención que brindan los chicos y cómo ellos a esa edad tienen en claro muchas veces qué está bien o está mal. Entonces debemos reafirmar y fortalecer todos los conocimientos positivos que